inmediato anterior. En este caso la A vale 0 y ya aquí tengo todos los puntos localizados. Así que entonces evaluamos. B menos A es 2 menos 0 sobre n por el seno de 0.25 al cuadrado, seno de 0.5 al cuadrado, seno de 0.75 al cuadrado, seno de 1 al cuadrado, seno de 1.25 al cuadrado, seno de 1.5 al cuadrado, seno de 1.75 al cuadrado, seno de 2 al cuadrado. La n, acuérdense que vale 8, así que si ustedes hacen las operaciones, todas estas operaciones, lo sustituyen en una calculadora o lo van evaluando poco a poco, el resultado les va a dar 0.69622. ¿Sí? La recomendación es que casi siempre utilicen 5 cifras significativas para aproximar la integral. Entonces, en este caso es 0.69622. Ese sería el resultado de aproximarla utilizando una suma de Riemann. ¿Sí? Este método ya lo habíamos visto, así que no, espero no les cause muchos problemas, pero en realidad esto es lo que estamos haciendo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer acá es sustituir la n por 8, hacer la operación, toda la operación, y esta sería la aproximación que tendríamos. ¿Sí? Además de las sumas de Riemann, con frecuencia es conveniente usar otro tipo de métodos porque son más exactos o porque no, o son más fáciles incluso de programar o de realizar una programación en un ordenador. ¿Sí? Uno de esos métodos es la regla de los trapecios y el otro es la regla de Simpson. Vamos primero a trabajar con la regla de los trapecios. En realidad, ¿en qué consiste la regla de los trapecios? Para ello vamos a tomar un intervalo y también lo vamos a dividir en n subintervalos más pequeños de igual longitud. Todos los intervalos con los que yo voy a trabajar tienen la misma longitud. Tienen exactamente la misma longitud. Una vez que ya la fijé, vamos a generar la partición de mis intervalos. Es decir, voy a tomar x0, que es el límite inferior, luego x1, que recuerden que es a más delta x, x2 sería a más 2 veces delta x. Así es como voy a generar la partición. Y luego se forma una especie de trapecio para cada subintervalo, como se aprecia en la figura. Es decir, aquí tengo una línea recta, aquí tengo otra línea recta, acá, y lo que hago es unir estos dos puntos con una línea, lo cual me genera un trapecio. Un trapecio. Y para calcular el área de ese trapecio, pues no hay mucho problema, porque eso, como tiene dos lados paralelos, es el promedio de los lados por la altura. Así que, y eso es precisamente lo que me conduce a esta regla. Dice, sea f una función continua en a, b, la regla de los trapecios para aproximar la integral de a a b de f de x es dada por esto. La integral es aproximadamente b menos a sobre 2n. Este 2 es el que aparece porque en un trapecio, acuérdense que en un trapecio yo tengo un lado pequeño y otro grande, entonces tengo algo así. Además, este es un trapecio que se llama trapecio rectángulo. El área de este trapecio es la base 1 más la base 2 más la base 2 entre 2 por la altura. Por la altura. Esta es la fórmula para calcular el área de un trapecio. ¿Sí? Entonces, este 2 que aparece acá es precisamente el 2 que ustedes van a observar aquí que multiplica a la n. De ahí sale ese 2 que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Bien. Una vez que ustedes tienen eso, vamos a multiplicar por la altura, pero la altura es 2f de x más 2fx1. Ahora observen el patrón. El primer término aparece solito y después todos los demás términos aparecen multiplicados por 2 y el último término aparece solito. ¿Sí? Fíjense que aquí sí vamos a utilizar toda la partición que generamos aquí arriba. Esta partición sí la vamos a usar completa, a diferencia de las sumas de Riemann que si tomo los inferiores, entonces no tomo el superior, y si tomo los superiores, no tomo el inferior, o si tomamos los promedios, pues entonces no se toma ninguno de los puntos.
En este caso sí, y repito, todos los de en medio están multiplicados por 2. Así que vamos a ver cómo trabaja. Dice, utilizando la regla de los trapecios para aproximar la integral de 0 a pi del seno de x diferencial de x, use n igual a 4 y n igual a 8. Es decir, vamos a usar dos particiones, n igual a 8 o n igual a 4. Para n igual a 4, particionamos el intervalo que es de 0 a pi en 4 pedazos, en 4 intervalos. Uno que va de 0 a pi cuartos, otro que va de pi cuartos a pi medios, otro que va de pi medios a 3 pi cuartos y uno que va de 3 pi cuartos a pi. Así que por lo tanto la integral de 0 a pi del seno de x es igual a pi menos 0, porque el intervalo es de 0 a pi, sobre 2 veces el 4, porque la n vale 4, evaluada en seno de 0, más 2 veces seno de pi cuartos, más 2 veces seno de pi medios, más 2 veces seno de 3 pi cuartos, más seno de pi. ¿Sí? Obviamente este vale 0, este también vale 0. Si hacemos operaciones, el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, el seno de pi medios es 1, por 2 me queda 2, y seno de 3 pi cuartos también vale raíz de 2 sobre 2, por eso se va el 2. Una vez que hacemos las operaciones me va a quedar 1.896. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera calcular para n igual a 8? Ah, bueno, pues ahora mi partición va a ser 0, pi octavos, pi cuartos, 3 pi octavos, pi medios, 5 pi octavos, 3 pi cuartos, 7 pi octavos y pi. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de la integral de 0 a pi de seno de x de x sería aproximadamente acá? Ah, pues tendría yo que hacer la suma como acá. En la parte de afuera me quedaría pi menos 0 sobre 2 veces 8, porque ahora la n vale 8, multiplicando ¿a quién? A f evaluado en 0. Bueno, sería seno evaluado en 0. Sería seno evaluado en 0. Más 2 veces, y aquí es donde empieza a aparecer el seno, seno de pi octavos, más 2 veces seno de pi, sería pi cuartos, más, etcétera, etcétera, así sucesivamente hasta que lleguemos a seno de pi. Otra vez debemos hacer operaciones y eso nos va a dar aproximadamente el valor que andamos buscando acá. Pero ese es el proceso, jóvenes. No voy a hacer las operaciones, pero ese sería el proceso que nosotros tendríamos que seguir cuando estamos trabajando con la regla de los trapecios. ¿Alguna pregunta? Sí, No, profe. no, profe, ninguna. No, profe, todo claro. Ok. ¿Qué ocurre si ahora nos vamos a la regla de Simpson? La regla de Simpson es más o menos similar, pero a diferencia de la regla del trapecio, la regla del trapecio se aproxima con un polinomio de grado 1. La regla de Simpson va a usar un polinomio de grado 2. ¿Sí? Para eso primero utilizamos un teorema que es un teorema para polinomios de grado 2. Cuando nosotros tenemos un polinomio de esta manera, ax al cuadrado más bx más c, entonces la integral de a, b de p de x de ese polinomio es b menos a sobre 6 por p evaluado en a, en el límite inferior, más 4 veces el p evaluado en el promedio del intervalo, es decir, en el punto medio, más p evaluado en el punto superior.
exactamente, para un polinomio, esta igualdad se cumple de manera exacta, ¿sí? Se cumple de manera exacta. Eso es para un polinomio. Bueno, esta idea la retomó Simpson, la retomó Simpson y la extendió para cualquier función. Cualquier función se puede aproximar en intervalos pequeñitos a través de una parábola. Y eso es lo que hace para formular la regla de Simpson. Dice, se divide el intervalo en n subintervalitos, cada uno de igual longitud, es decir, todos usan la misma longitud. Dice, sin embargo, se requiere que n sea par. Es decir, para que funcione la regla de Simpson, la n tiene que ser un número par. Y que los intervalos se agrupen. Vamos a agruparlos, fíjense. Vamos a ir formando, ahora a diferencia de lo anterior, el intervalo no se va a formar con los consecutivos x0, x1, sino que ahora voy a tomar x0 hasta x2 para formar mi primer intervalo. Luego voy a tomar x2 hasta x4 para formar mi segundo intervalo. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último intervalo, que va a ser xn menos 2, xn. ¿Sí? El punto del medio no lo voy a tomar en cuenta, salvo hasta que evalúe. Así que la regla de Simpson me dice que para aproximar una función en una integral de a a b, usamos esto que es aproximadamente b menos a sobre 3n. Observen que ahora aparece un 3n, no como en la regla de los trapecios, de f evaluado en x0 más 4 veces f evaluado en x1, más 2 veces evaluado en f de x2, más 4 veces evaluado en f de x3, más 4 veces evaluado en f de xn, más xn. Quiero que observen algo importante, fíjense. Los puntos que no consideramos en los intervalitos, que son los impares, van multiplicados por 4. El primero va libre, el segundo va libre. Y los que van en medio van multiplicados por 2. Así que si ustedes de alguna manera desarrollan el patrón de los coeficientes, el coeficiente es 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, etcétera, etcétera, 2, 4 y terminan con 1. Ese sería el patrón que nosotros estaríamos siguiendo para determinar la evaluación. Vamos a ver el ejemplo usando la misma función que teníamos, seno de x diferencial de x, usando n igual a 4 y n igual a 8. Fíjense que con la regla de los trapecios me dio 1.896. Eso me dio usando la regla de los trapecios. Si ahora uso la regla de Simpson, bueno, la partición es exactamente la misma, pero ahora va a cambiar. Ahora es pi menos 0 sobre 3 por 4, seno evaluado en 0, 4 veces el seno de pi cuartos, más 2 veces el seno de pi medios, más 4 veces el seno de 3 pi cuartos, más el seno de pi. ¿Sí? Aquí me queda pi sobre 12, el seno vale 0. Aquí me queda 2 veces raíz de 2, 2 más 2 veces raíz de 2 más 0. Y ahora me da un valor que es 2.005. ¿Sí? Eso es lo que me da ahora. Si yo hago el mismo proceso, pero para n igual a 8, el resultado ahora va a ser aproximadamente 2.003. Es decir, que ahora se aproxima mucho más. De hecho, el valor real es 2. El valor real es 2. Fíjense entonces cómo la regla de Simpson es un poquito más exacta. Se pasa, pero es más exacta que la regla de los trapecios. ¿Sí? Es la regla de los trapecios. Bueno, entonces lo que podemos hacer es utilizar cualquiera de las dos independientemente de lo que ustedes, de la función que ustedes estén aplicando. Lo importante acá es entender exactamente cuál es el proceso que debemos de seguir para aproximar la función a través de la regla de Simpson. ¿Sí? Desde luego, ustedes saben que como computólogos hay, en las aproximaciones siempre hay un error de medición. Lo que casi siempre intentamos hacer es minimizar ese error
o minimizar el error lo más posible. Pero bueno, ¿cómo vamos a determinar los errores cuando estamos midiendo o cuando estamos trabajando con la regla de Simpson o con la regla de los trapecios? Bueno, para la regla de los trapecios, la expresión que me da el error es este. Es decir, si yo aproximo la integral utilizando la regla de los trapecios, mi error máximo va a ser b menos a al cubo sobre 12n cuadrada por el valor más grande que tome la segunda derivada en el intervalo a, b. Esto es importante, hay que acotar la segunda derivada. Y si estamos hablando de la regla de Simpson, entonces el error va a estar dado por esta expresión que aparece aquí. Ahora observen que es b menos a la potencia 5 sobre 180n cuadrada por el valor más grande que tome la derivada la derivada de orden 4. Este error es mucho más preciso, es decir, es más preciso que el anterior y de hecho es más pequeño que el de arriba. Nos va a dar un error mucho más pequeño. ¿Sí? Pero estas son las dos expresiones y cuando yo tengo que calcular el error, lo único que tengo que hacer en el caso de los trapecios es calcular la segunda derivada, acotarla en el intervalo a, b, tomar el valor máximo que tome y multiplicarlo por b menos a al cubo sobre 12n cuadrada. Y abajo, en el caso de abajo, es la derivada de orden 4. ¿Sí? Por ejemplo, dice, aproxime la integral de 0 a 2 seno de x cuadrada diferencial de x por medio de la regla de los trapecios con n igual a 8. Acuérdense, esta integral ya la calculamos utilizando las sumas de Riemann. No recuerdo cuánto dio, pero nos podemos regresar. ¿Cuánto nos dio en la regla de...? Nos dio... .69. Nos dio .69622. Eso fue lo que nos dio. .69622. Si hago eso mismo, ahora usando la regla de Simpson, dice aproxime la integral de 0 a 2 de seno de x cuadrada por medio de la regla de los trapecios con n igual a 8 y determine el error que se comete al usar este método, entonces lo que hacemos es, la partición es 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 y 2. Así que cuando yo tomo la regla de Simpson, acuérdense, este no va. Aquí es de igual a 1, aquí se me fue el signo hasta n menos 1. Así que esto no va. En realidad, fíjense que los extremos están solos y todos los del medio van multiplicados por 2. Así que me queda b menos a es 2 sobre 2 por n, 16. Ahora, seno de .25. El seno de 0 pues vale 0, por eso no lo puse, pero aquí iría seno evaluado en 0. Seno evaluado en 0. Luego sería, creo que aquí va un 2, aquí iría un 2, aquí también iría un 2, aquí iría un 2, un 2, un 2 y un 2. Y este iría solito. Una vez que yo hago las operaciones me va a quedar .79082. Ese es el resultado de evaluar. Fíjense entonces que el valor creció un poquito comparado con la regla que usamos de la sumatoria de Riemann. ¿Cómo calculo el error? Pues necesito calcular la segunda derivada de mi función. La segunda derivada de mi función es esta expresión que aparece acá. Y esta expresión es menor o igual que 11. Es menor o igual que 11. Como estamos en el intervalo 0,2, la x acá, esto podría ser menor que 8 más 2 son 10, pero como está aquí el coseno es un poquito más de 2, entonces sería como 10 punto y algo. Por eso usamos la acotación con 11. Una vez que ya conozco la acotación, aquí me queda 2 al cubo sobre 12 por 64 por el 11 que estoy acotando aquí. Y eso me da que mi error es aproximadamente de 0.115. ¿Sí? Pero este es el proceso.
Desde luego aquí la derivada se complica porque la función es seno de x cuadrada, pero en realidad podemos manejar funciones mucho más simples, mucho más sencillas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos la regla de Simpson? Bueno, voy a aproximar esta que ya también la calculamos usando ambas reglas, pero ahora con n igual a 8. Si lo hacemos con n igual a 8, observen el patrón. Bueno, es 2 menos 0 por 3 por 8. El primero es solo, el último también es solo, y luego va el impar, digamos 0, 1 es con 4, el 2 es con 3, el 3 es con 4, el 4 es con 2, el 5 es con 4, el 6 es con 2, el 7 es con 4 y el 8, que es el último, va solito. Si yo hago todas las operaciones, me va a dar 2.003. Eso ya se los había comentado. Pero aquí lo importante es cómo calcular el error. Si ustedes derivan la función seno 4 veces, les va a quedar menos el coseno. Y ustedes saben que el coseno está acotado por 1. Así que el valor absoluto del coseno de x siempre es menor o igual que 1. Por lo tanto, si yo aquí hago pi a la 5 sobre esto, me va a quedar en realidad esta expresión. Y si lo calculamos, me va a quedar 0,0042, lo cual significa que es un error bastante pequeño. Y de hecho, les digo que el valor real de la integral es 2. Entonces, en realidad me estoy pasando con 0,03. Pero mi error aquí me dice que mi error verdadero es .003. O sea, el error es .003. Este sería el error. Este sería el error verdadero. Pero aquí lo estoy acotando con .0042. ¿Sí? Este es el proceso que nosotros tenemos que seguir para poder calcular el error. Acá, lo más difícil es acotar esta función que aparece acá. Primero calcularla, es decir, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, menos el seno, y la derivada del seno es menos el coseno. Por eso me da menos coseno. Y acá lo importante es identificar entre qué valores está y cuál es el máximo valor que lo acota. Eso es lo más complicado que podemos enfrentarnos, ¿sí? Las expresiones que permiten calcular el error cometido al aproximar integrales definidas usando las reglas de los trapecios y de Simpson pueden ayudar a determinar también el tamaño de una partición. Es decir, ahora imagínense que ustedes van a hacer una medición donde resulta una integral que tienen que aproximar usando cualquiera de las dos, la regla de Simpson o la regla del trapecio. Pero les dicen que el error que deben cometer debe ser de cierto tamaño, no puede ser más grande, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo deseo aproximar esta integral que aparece acá con un error máximo de 0.001. Así que debo determinar qué tamaño debe tener mi partición, tanto en el método de los trapecios como en el método de la regla de Simpson. Esto me lleva a esta ecuación, a la expresión de los errores sustituyéndolo. Pero yo tengo que analizar la función que aparece aquí adentro. Si ustedes graficaran la función, esta función 1 sobre 1 más x, es una función que hace así. Entonces, si separan en 1, que es de donde van hasta el 4, observan que es una función decreciente y el valor máximo se alcanza aquí. Aquí está el máximo. ¿Dónde se alcanza el máximo de esta función entonces? Cuando la x vale 1. Si ustedes sustituyen el 1, acá les va a quedar un medio, perdón. ¿Por qué me dio un cuarto? Aquí debe ser un... Ah, ya, es que lo estaba elevando al cuadrado. Ah, sí, porque es la segunda derivada, perdón. Es la segunda derivada. Aquí tengo que acotar la segunda derivada. Entonces, como es una función decreciente, el máximo se alcanza aquí en 1. Así que si yo pongo acá, en lugar de x, pongo 1, me va a quedar 1 más 1 al cubo es 8. 2 entre 8 me va a dar un cuarto. Por eso, la segunda derivada es menor o igual que un cuarto, ¿sí? Es decir, es el máximo valor que nosotros podemos poner para la derivada. Así que esta parte que aparece acá, yo la cambio por un cuarto que aparece acá.
4 menos 1 al cubo sobre 2n al cuadrado. Fíjense que la n la voy a seguir manteniendo porque no la conozco y la quiero conocer. Pero una vez que ya llegué a esta expresión aquí, lo acoto y digo, ah, ese es mi error y mi error tiene que ser menor que 0.001. Así que ahora, usando esta expresión que aparece acá, despejamos la n, lo cual me va a llevar a que n sea mayor que raíz de 562.5, que es 23.7. Yo no puedo tomar un intervalo que tenga 23.717, así que lo más recomendable es tomar n igual a 24. ¿Cuántas particiones debo tener de mi intervalo? 24, para garantizar que el error que voy a cometer al calcular la integral con la aproximación de los trapecios sea 0.001. Ese sería el número de intervalos que yo tendría que tomar con la regla de los trapecios. ¿Preguntas? Profe, ¿cree que pueda volver a explicar la parte de donde sale el 4 en la parte de abajo de la fracción? Este 4 que está aquí. Sí, de favor. Este es un cuarto, es este. Lo pongo acá, es como si estuvieras 1 sobre un cuarto. Ah, ok. O sea, este cuarto es 1 sobre un 4. Pero 1 por 3 al cubo, pues es 3 al cubo, por eso no lo pongo. Pero es este que aparece acá. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. El siguiente. Ah, no, ya está. Ah, bueno. Para la regla de Simpson, ahora en lugar de usar esta, usamos la expresión de la regla de Simpson. Esta expresión que aparece acá, esta. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora tendríamos que calcular la cuarta derivada. Fíjense que la regla de Simpson, ese es el problema de tener que calcular hasta la derivada 4. Calcular hasta la derivada 4, pero en realidad es un poco más exacta. Entonces, eso es el proceso. Permítanme un segundo. Perdón, bueno, entonces este es el proceso que tendríamos que seguir. Bueno, esto es todo. Si no tienen alguna pregunta, ¿qué es lo qué es lo que sigue? Pues entonces tendríamos que hacer esta evaluación. Son 10 ejercicios. Algunos de ustedes ya los empezaron a hacer, creo. Entonces habría que hacer esta evaluación. Subirla el próximo, hoy es miércoles, subirla el próximo miércoles 16 antes de la medianoche, subirla a la carpeta de evaluación final. Ya la tienen en su carpeta notas de clase, entonces de ahí ya los pueden descargar y ya pueden empezarlos a hacer. Y subirlo el miércoles a más tardar a la medianoche. Y el miércoles acuérdense que no hay clases. Y el viernes de la siguiente semana, que es 18, estaríamos haciendo nuestra primera evaluación. Voy a hacer la evaluación, va a ser una evaluación de la opción múltiple. Yo la voy a hacer y les voy a poner ahí para que no haya confusión de cómo escribo la respuesta, sino nada más que sea, de elegir la opción, pero va a ser de estos mismos ejercicios, van a ser 5 de estos ejercicios que yo estoy tomando de acá,
para poder evaluarles. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. No, profesor. Profe, ¿cuándo se suben los ejercicios finales, profe? Estos, la evaluación final, Sí. subirla miércoles. Yo sé que el miércoles no hay clases, pero les voy a dar hasta el miércoles 16 de septiembre, antes de la medianoche. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Estos tienen que estar en la plataforma subidos, debidamente respondidos, debidamente contestados, antes de la medianoche del miércoles. Los que ya los trabajaron, ya los tienen, pues ya no van a tener que estar haciendo... no van a tener que ya estar trabajando, ya nada más subirlos, ¿no? ¿Sí? Una aclaración rápida. Esta función que está aquí es la función máximo entero. Supongo que ya ya la han revisado. Esta función, cuando ustedes la grafican, es como un escalón. Acá no incluye el de abajo, no, sí incluye el de abajo, no incluye el de arriba. Luego la otra sería acá, no incluye el de abajo, pero no incluye el de arriba. Entonces aquí estaría el 1, el 2, aquí sería 1 y así sucesivamente. En realidad les están pidiendo de 0 a 2, así que sería de aquí para acá y por lo tanto serían dos pedacitos, este y este que está aquí. Entonces, dice evaluar la integral, tendrían que hacer una integral separada, es una integral a trozos. Ahí tendrían que usar la propiedad de dividirla. Ustedes tendrían que hacerlo. Y estos son usando la regla del trapecio y luego determinar en este mismo ejercicio, primero con n igual a 8, si ustedes van a hacer la aproximación usando la regla del trapecio. Y después van a tener que encontrar el tamaño de la muestra, bueno, el tamaño de n para cometer un error máximo de 0,001, así como lo vimos. Y lo mismo van a hacer con la regla de Simpson y para encontrar la n, ¿no? ¿Sí? Y luego vienen dos ejercicios de integrales definidas y uno donde ustedes tienen que calcular esto que aparece acá. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les recomiendo, aquí, es más, de aquí está, yo les recomiendo hacer en el orden ese. Aquí va de 1, perdón, aquí va de 1 a x. Creo que me faltó eso. Ahorita se lo pongo, pero aquí va de 1 a x. Lo primero que tienen que hacer es, ¿qué sería si evaluamos de 1 a 1? Luego hallar la derivada y finalmente evaluarla cuando x vale 1. A ver, dice, ya subió el archivo completo a Teams, a mí no me carga. Sí, el examen sí es el viernes 18 y sí, ya están cargados los ejercicios en la plataforma, ya los pueden descargar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sobre el examen, bueno, entró un poquitito tarde, entonces ya no escuché muy bien. Por lo que veo, dicen que va a ser el viernes, pero ¿va a ser en el horario de clases? Sí, en el horario de clases de 11 a 1, el viernes 18. ¿Y cómo es que se va a realizar? Yo les voy a abrir una plataforma, les voy a poner en la plataforma, miren, déjenme, les comparto qué fue lo que hicimos. En general, si están mirando, ahí está la plataforma. Por ejemplo, les hice a los de introducción, les hice un examen, aparece así en general en las publicaciones, aparece así, miren, examen parcial 1 y aquí aparece el examen. ¿Sí? Se va a activar el día 18, el 18 a las 11 de la mañana se va a activar. Se va a activar a las 11 de la mañana y se va a finalizar 2 horas después. Así que ustedes tienen de 11 a 1 para contestar el examen. Repito, si ustedes ya hicieron la evaluación final, pues ya no hay mucho problema. Ya
prácticamente nada más es ir viendo sus notas y ir marcando la respuesta correcta que ustedes hayan encontrado. Nada más. O sea, estamos hablando de que se llevarían cuando mucho media hora en lo que contestan. Si no han hecho sus ejercicios, pues obviamente van a tener que estarlo resolviendo todos. ¿Sí? Pero aquí aparece, miren, aquí aparece examen parcial y aquí aparece. Y ustedes van a tener algo como esto. Cuando le den clic aquí, los va a llevar al examen. Aquí a mí no me lleva al examen, aquí me lleva a la evaluación. Aquí está. O sea, yo tengo acá los alumnos que ya lo contestaron. Aquí están los alumnos que lo contestaron. Automáticamente les da su calificación. ¿Sí? Automáticamente les da su calificación. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, gracias, profe, por explicar. No, pero profe, eso es el viernes 18. profe, Sí. un compañero en el chat pregunta que si entonces para hoy no hay actividad. Ah, no, para que se apuren haciendo estas evaluaciones, la evaluación rápida. Ah, ok, gracias, profe. Sí, en lugar de la actividad, de la evaluación rápida y la evaluación práctica, se ponen a hacer las evaluaciones de la evaluación final, porque la tienen que entregar el próximo miércoles. Sí, ¿Cuántas profe, tareas muchas fueron en gracias. total? Eso lo podemos averiguar rápidamente. Déjenme ver. Todas las tareas vienen enumeradas. Todas las tareas vienen enumeradas. Entonces, hay 16 evaluaciones prácticas, pero quítenle la de la sesión 3, que son 2. Entonces, en realidad son 14. En realidad son 14. Les comparto para que lo vean. Repito, todas las prácticas vienen numeradas. Entonces, son 16 menos 2 de la sesión 3. De la sesión 3, entonces en total son 14. Son 14. Y de las evaluaciones prácticas son 15 menos 2 de la sesión 2, de la sesión 3, perdón. En realidad son 13. ¿Sí? Entonces son 13 evaluaciones rápidas y 14 evaluaciones prácticas. Ese es el Profe, número total que deben de tener. profe, Sí. otra cosa, bueno, yo ya subí mi evaluación tanto rápida como práctica de la sesión 6, pero porque me mandaron captura de, ¿cómo se llama? ¿Qué ejercicios eran? Pero a mí no me aparecen. A ver, déjame, entramos aquí a general. A ver, es esta. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Camacho. Gabriel Camacho. Notas de clase. Aquí están. No, pero me refiero a los de la sesión 6. Ah, caramba, sí es cierto, nada más tienes la sesión. Todos los demás sí tienen la sesión 6, ¿no, verdad? No, pero de No, todas profe. formas era en el PDF del capítulo 1, ¿no? Ajá, en el capítulo 1 salen. Notas de clase. Es cierto, no les mandé la sesión 6. Bueno, de todos modos, Profe, si bueno, entras aquí a biblioteca, aquí donde dice capítulo 1, aquí está todo el curso. Sí. Aquí está, mira. Ok, gracias, profe. Sí, se me olvidó una disculpa, no les mandé la actividad 6, pero aquí está, de hecho aquí está todo el capítulo y ya está completo. Les recuerdo que aquí, Sí. en esta, en esta, ¿dónde está dibujar? Acá es la integral de 1 a x. Es la integral, es decir, es la integral de 1 a x de 1
sobre T. DT. Porque no, se me olvidaron los subíndices. De todos modos, ahorita los corrijo y la vuelvo a subir. Pero es de 1 a X. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes para dar inicio al capítulo 2, que es ya métodos de integración. Ahí sí ya vamos a entrar de lleno a lo que es la integral. Ya no vamos a estar trabajando tanto con integrales definidas, sino más bien con integrales indefinidas, pero de vez en cuando en las aplicaciones sí podemos evaluar una integral definida. ¿Sí? Entonces, el próximo viernes vamos a iniciar ya con eso y lo primero que vamos a mirar es precisamente la integral, el método por sustitución, que ya incluso algunos de ustedes ya los estuvieron trabajando, entonces ya nada más va a ser como una especie de repaso. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Buen Ninguna, día. profesor. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, profe. Buen día, profesor.